tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar acá para la presentación del libro Desigualdad y Pobreza en un contexto de crecimiento económico, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. En la presentación de hoy vamos a tener a dos comentaristas quienes nos van a dar sus reflexiones sobre el libro. En primer lugar, tengo a mi derecha a María Isabel Remí, quien es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado en múltiples instituciones de investigación y desarrollo en Piura, en Cusco y actualmente en el Instituto de Estudios Peruanos. Me acompaña también Federico Arnillas, quien es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y preside en la actualidad la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza, además de tener amplia experiencia en temas de desarrollo también y de lucha contra la pobreza. Y en representación de los autores del libro se encuentra a mi izquierda Carolina Trivelli, investigadora también del Instituto de Estudios Peruanos, magíster en Economía por la Universidad de Pensilvania y economista por la Universidad Católica, además de haber desempeñado múltiples cargos en diversas instituciones, como todos ustedes saben. Este libro reúne un conjunto de estudios realizados por investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. Entre los autores, además de Carolina Trivelli, se encuentran Úrsula Aldana, Johanna Yancari, Jonathan Clausen, Angelo Coguso, Carlos Urrutia. La dinámica consistirá en que tendremos en primer lugar la intervención de María Isabel Remí por 10 minutos. A continuación, Federico Arnillas dará sus comentarios y pasaremos posteriormente a Carolina Trivelli, quien hablará en representación de todos los autores. Entonces, sin más, doy paso a los comentarios de María Isabel Remí. Buenas noches. Gracias por invitarme, Raúl, a presentar el libro Desigualdad y Pobreza en un contexto de crecimiento económico. Este libro es parte de esta pequeña colección que ven delante, que son los libros producto del programa institucional del IEP, Estado y Sociedad en el Perú de Ingreso Medio, que en su conjunto, ¿no?, ponen en cuestión las imágenes comunes sobre los cambios operados en el país desde la aplicación de las políticas del Consenso de Washington en el 90. Y entonces abre nuevas discusiones con información muy detallada, muy precisa, y por lo tanto lo que hemos buscado con esta pequeña colección es, digamos, convertir aquello que son imágenes que se manejan de manera corriente en la prensa, etcétera, en un conjunto de temas nuevos cargados de realidad compleja, difícil en el país, ¿no? No se trata de ser los pesimistas del barrio al hablar del crecimiento económico, pero sí de mirar críticamente un país que fue fuertemente remozado, removido y que vive procesos nuevos, ¿no? Cómo analizar las clases medias, por ejemplo, es el tema de Ludwig Huber. Hay un libro sobre la burocracia de primera línea, los burócratas en relación directa con la población, a los sistemas administrativos y el SNP, la educación, etcétera, han sido objeto de análisis y todavía estamos por entregar, uno sobre emprendedurismo, otro sobre justicia, sobre clases sociales, etcétera. Pero uno de los grandes temas y de las grandes imágenes también, de los grandes cambios, digamos, muy poco discutidos, es el que vincula la población, y la pobreza y el Producto Bruto Interno, ¿no? Digamos, ¿qué tanto, digamos, si uno ve de un lado la línea de baja de la pobreza desde el 2000 y al lado la línea de crecimiento del Producto Bruto Interno, sugiere que la segunda, la del crecimiento del PBI, es la causa de la primera, la reducción de la pobreza, en cierto modo. Sí, sin embargo, hay que analizarlo más, y eso hace este texto, ¿no? Porque
efectivamente el libro contiene una serie de discusiones que alimentan, digamos, una discusión de políticas públicas, que en general es lo que nos interesa en este programa institucional. Si uno agarra y dice, sí, bueno, la pobreza disminuye porque hay crecimiento del PBI, la sugerencia de política es no toquemos aquello que hace crecer el PBI porque si no, no va a seguir reduciéndose la pobreza. Hay que mirarlo, ¿es cierto? ¿No es cierto? Démosle una mirada. Ahora, puesta esta idea bajo análisis, con muchísima información, da algunos resultados, algunas conclusiones que creo que son muy interesantes, ¿no? El estudio de Carolina Tribel y Carlos Urrutia muestra una cosa inquietante y que aún tras el constante crecimiento del PBI y aún después del superciclo de precios de los minerales, hay colectivos de peruanos que tienen niveles de pobreza inaceptables. No se logra. Siguen con niveles de pobreza que hay que mirarlo porque hay que hacer algo. 20 años y pasa poco en esos espacios. Otra conclusión inquietante es que la contribución del desarrollo a la reducción de la pobreza fue mayor los primeros años de crecimiento y ha sido decreciente. Y finalmente la tercera, que creo que es la más fuerte y la que engloba mucho de la reflexión, es que sin políticas públicas, sin una orientación, sin una acción del Estado, el crecimiento no necesariamente reduce pobreza o no tanto. Es decir, hay un rol del gasto público, no solo de la, hay un rol del gasto público en la reducción de la pobreza. No se trata entonces de que hay inversión de capital, dinamización de un sector económico y ¡boom!, baja la pobreza. No, hay la mediación tributaria, hay las decisiones del sector público, etcétera. Complejo. El estudio de Úrsula Aldana, que también es muy interesante, muy cuantitativo, efectivamente sigue la pista de Henao, trabaja en los 2 quintiles de más bajos ingresos, como desde el 2004, si no me equivoco, cómo y a través de qué sectores, qué actividades, etcétera, estos sectores más pobres han mejorado sus ingresos, haciendo que mejoran sus ingresos, qué ha cambiado en la composición del ingreso que hace que sea más alto, ¿no? Nuevamente, digamos, lo que aparece, una primera conclusión, sobre todo en espacios urbanos, es que para bienes y servicios no transables, el crecimiento tiene que ver, el crecimiento del ingreso tiene que ver con un crecimiento de la demanda. Es decir, hay ingreso medio, aumenta el promedio de ingresos, esto genera más demanda y esto impacta en algo, sobre todo en las economías pobres urbanas, que son las que reducen más rápidamente pobreza. Y en las economías rurales, nuevamente es básicamente el gasto público demandando servicios o demandando jornales, ¿no? Y esto es preocupante porque efectivamente cualquier reducción del gasto público en demanda de servicios o de jornales puede desequilibrar la situación de estas personas que han mejorado sus ingresos, ¿no? También es importante, por supuesto, y ahí lo había señalado antes, la web, la red, la importancia de las carreteras y la inversión rural, ¿no? Finalmente,
hay una cosa que es importante. Entonces, el rol del Estado es fundamental, no solo por programas sociales, sino porque gasta, ¿no es cierto? Y entonces esto mejora ingresos. Esto mejora ingresos monetarios. Y entonces el otro lado del libro, que es muy interesante, creo que tengo 3 minutos aprox, el otro lado del libro ya no es solo ver cómo ha subido o por qué ha subido el ingreso monetario, sino es en qué medida disminuye la pobreza multidimensional. Es un intento muy interesante de medir pobreza multidimensional, y haciendo, digamos, una entrada o una propuesta doble, ¿no? Por un lado, los autores, Johanna Yancari, Jonathan Clausen y Angelo Kosubo, lo que han tratado, lo que se preguntan es si al interior de un mismo sector social, digamos, encontramos pobreza, desigualdades horizontales, es decir, ¿qué tantas desigualdades hay al interior de un mismo sector? No solo las verticales de las que normalmente se da cuenta. Entonces, ellos buscan qué tanto hay de comportamientos diferentes en términos de pobreza multidimensional entre un sector de la población que ellos analizan, que es el de adultos mayores, indígenas y no indígenas, y encuentran desigualdades muy interesantes y muy fuertes. Ahora, el libro, el texto, tiene una propuesta metodológica, como digo, muy interesante. Para ellos la pobreza multidimensional no significa que acá 4 expertos nos ponemos de acuerdo y decimos 1, 2, 3, 4, estas son las 4 dimensiones que interesan. Lo que ellos han hecho es construir un modelo de pobreza multidimensional para adultos mayores, porque no es lo mismo el nivel de carencias que afecta la vida de una persona joven o de un adulto mayor. Entonces, para adultos mayores, y lo que han hecho son focus group con adultos mayores, con indígenas, no indígenas, para que la propia población diga qué carencias definen pobreza, qué es lo que le falta a una persona para decir esa persona es pobre, no solamente plata, ¿no es cierto?, sino muchas cosas más. Todos esos elementos, esas variables, las convierten las operacionalizan y les dan una base cuantitativa, estadística muy fuerte, y entonces se puede construir esta pobreza multidimensional. Lo único que diré para terminar, que este aporte creo que es un aporte metodológico de una construcción muy sofisticada, muy interesante, para empezar a discutir esto que no se discute en el Perú. Tiene una conclusión y más o menos evidente, y es que la pobreza multidimensional no se reduce tanto como la pobreza monetaria. La pobreza monetaria, conseguida por este tipo de mecanismos más ligeros, digamos, o sea, no fuertes, no es que la gente reduce pobreza porque reubica, se reposiciona en el aparato productivo, sino porque deja un tiempo la chacra y se va a chambear a una obra. Esto efectivamente no cambia las condiciones de vida, que es lo que mide la pobreza multidimensional. Bien, los invito a leer un texto que es todo de economista, pero construido sobre construido sobre un tema que levanta mucha discusión social, creo que de enorme interés. Gracias. Gracias, Marisa. Como ha señalado María Isabel Remí, este libro que presentamos hoy es parte del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos. Nosotros llamamos programa institucional a los ciclos de aproximadamente 3 años, en los cuales los investigadores del instituto, cada uno desde su diferente entrada disciplinaria y teórica, reflexionan en torno a un mismo tema. En este caso, este programa institucional se llamó El Perú del Ingreso Medio, los retos del Perú de ingreso medio, Estado y sociedad. Nos preguntábamos en ese momento, en un país que comienza a dejar de ser pobre según las categorías internacionales, pero todavía no es un país plenamente desarrollado, qué retos particulares y singulares se enfrenta en esa etapa de su historia. Y
encaramos esta pregunta desde diferentes entradas. Ustedes pueden ver acá 4 de los libros que fueron producto de ese ciclo de investigaciones de 3 años. El libro que hoy presentamos efectivamente recoge los estudios que se hicieron desde una entrada económica. Acá tienen también estudios que se hicieron desde una entrada antropológica, sociológica y de ciencia política. Es decir, tratamos de hacer un acercamiento multidisciplinario a esa pregunta que organiza todo nuestro ciclo institucional de 3 años y que llamamos programa institucional. Le doy ahora la palabra a Federico, quien nos va a hacer los comentarios de este libro que presentamos hoy. En primer lugar, saludar el texto, que es un buen pretexto para reunirnos y intercambiar puntos de vista sobre un tema que es clave en la reflexión del Perú de hoy y de lo que tenemos por delante. Permítanme empezar sumándome al último comentario de Marisa de toque más bien sociológico respecto a los economistas, ¿no? A propósito de un comentario de Stephen Hawking en su primer libro famoso, ¿no es cierto? Que él decía que sus editores le habían prohibido incluir en el libro cualquier fórmula, pero que él logró introducir una fórmula, ¿no? La famosa fórmula de E igual mc al cuadrado. Debo empezar diciendo que en este libro hay más que esa pequeña fórmula, pero no se asusten, se puede leer. Porque creo que lo central del libro está justamente en plantearnos un problema, ¿no? Y invitarnos a una reflexión con estas 3 aproximaciones que Marisa nos ha resumido muy bien en la presentación del libro. Estas 3 miradas son convergentes, pero son específicas, ¿no? Y lo que buscan es, desde el marco metodológico más propio de las ciencias económicas, ¿no? Abrir una reflexión sobre temas obviamente de profunda actualidad, ¿no? El tema de pobreza, el tema de desigualdad, que como tal, ¿no es cierto?, el solo término carga un contenido semántico que es más allá de la diferencia, ¿no? Creo que todos en esta época reconocemos y valoramos las diferencias, pero la desigualdad tiene una carga valorativa negativa que es parte de los procesos de discusión. Y en el fondo la discusión tiene que ver, en el terreno de lo económico, ¿no?, cuál es ese tipo de crecimiento que se da y en qué medida ese crecimiento, ¿no?, aumenta ese elemento negativo de la desigualdad. No es que seamos diferentes, ¿no es cierto?, sino que esas diferencias se generan en un terreno que resulta esencialmente negativo, en el fondo, para la vida en sociedad, ¿no es cierto?, porque introduce factores de conflicto, efectivo o potencial, y que pueden ser difíciles de administrar en el tiempo. Yo creo que esa es una discusión sustantiva, y si nos remitimos al contexto de América Latina hoy día en varios sentidos, ¿no?, estamos viendo, ¿no?, cómo esas desigualdades pueden generar escenarios, para pasarnos al terreno de la sociología y la ciencia política, ¿no es cierto?, escenarios de alta conflictividad. Y en buena medida porque introduce un elemento que es difícil de introducir en las fórmulas económicas, que es el elemento de la expectativa. Porque lo que hay detrás de un escenario de desigualdad es un tema de cuáles son las expectativas de los actores respecto a su situación presente y futura, ¿no es cierto? Y en la medida en que esas expectativas no se satisfagan, se generará una situación de frustración, y lo que podemos esperar de esa situación de frustración, un desapego respecto a quien ha planteado las medidas, las propuestas, el modelo, ¿no? Y ese es el tipo de escenario que se puede producir. Traigo estos puntos a colación porque creo que parte de lo que hay que discutir, a propósito de una reflexión más de conjunto, es en qué medida el patrón de crecimiento, que es el eje principal de la aproximación, ha generado expectativas ciudadanas que ha satisfecho o no, y en qué medida esos son elementos de conflicto que pueden, en un contexto de desaceleración, porque es la otra variable que hay que tomar en cuenta, generar entornos complejos para la estabilidad del país. No voy a hacer futurología, pero creo que hay entonces algunas preguntas allí planteadas. Y creo que los estudios se aproximan bien a reconocer determinados elementos que han habido de carácter positivo en este ciclo de crecimiento. Quizás una nota pequeña,
no es el único ciclo de crecimiento importante que ha tenido el país. Es, sí, el ciclo actual muy importante, pero hemos tenido antes ciclos de crecimiento muy importantes, que significaron, por ejemplo, grandes procesos de transformación del perfil del país en términos de la distribución territorial de la población. O sea, el gran ciclo migratorio del país se da en el marco de un proceso de crecimiento anterior y que ha sido muy importante para entender las características de la formación social peruana, ¿no? Resultado de ese ciclo. Está en el medio un escenario de alto conflicto que también habría que evaluar en términos de expectativas y frustraciones dejadas por el ciclo anterior y empezar a preguntarnos, ¿no es cierto?, respecto a cómo capitalizamos los elementos positivos de este ciclo y cómo administramos los riesgos, ¿no?, que el actual contexto de desaceleración puede plantear. Y quizás ahí entonces es una manera de aproximarnos a las pistas que los tres trabajos nos plantean. Empiezo por el tercero porque me parece muy interesante y por lo menos en términos de la práctica de la mesa de concertación ha sido y es fundamental. Y es ese recurrir a las voces de los actores, ¿no? El estudio, como nos ha recordado, nos ha presentado Maritza, ¿no?, efectivamente incorpora una metodología cualitativa a partir de las voces de las personas adultas mayores para construir desde esas voces y de esa automirada, ¿no?, construir esta idea de la pobreza multidimensional, para decirlo coloquialmente, ¿no es cierto? Es desde la automirada de los adultos mayores que se definen determinados campos. Y me parece que es una metodología interesante, y digo, es lo que hacemos desde la mesa, porque hemos hecho varios procesos en esa línea. Acabamos de presentar un informe para irnos al otro lado de la pirámide etaria, ¿no?, donde hemos consultado a 1.600 niños con una metodología estandarizada sobre su experiencia frente a la violencia. No se le puede preguntar así al niño, ¿no es cierto?, o a la niña, pero es recoger sus voces para ver cómo han percibido su situación y el qué hacer del Estado. Pero lo mismo le hemos preguntado a los adultos mayores, perdón, a los adultos, en este caso no mayores, sobre cómo responder a ese escenario de violencia. Y ahora estamos generando un diálogo entre esas voces, ¿no? Lo digo a propósito de los adultos mayores porque la mirada de ellos es muy importante, pero la mirada de ellos está determinada, de ellos digo yo como si yo no fuera de esa categoría, disculpen. Claro, uno tiene que ubicarse en su entorno, ¿no es cierto? Y ahora van a entender por qué voy a completar la frase. La mirada desde la perspectiva de quienes somos adultos mayores hoy día, ¿no es cierto?, va a ser distinta de quienes vienen detrás. Y creo que esos no son elementos secundarios, porque la discusión no es solamente sobre quiénes son adultos mayores hoy día, sino sobre las condiciones de envejecimiento del conjunto de la sociedad, ¿de acuerdo? Y entonces, siendo válida la imagen, es insuficiente respecto a cómo quien no es adulto mayor hoy día, ¿no?, percibe su futuro, si es que lo vemos como política pública, ¿de acuerdo?, anticipando ese escenario. Lo digo porque hicimos un ejercicio en esa perspectiva, no voy a hacer el diálogo acá, pero sí valdría la pena hacer un trabajo, digamos, más de discusión, más pequeña, para mirar cómo las generaciones que no son de adultos mayores se autoperciben su proceso de envejecimiento y cómo esas miradas, ¿no es cierto?, calzan o no los desafíos que nos están planteando a futuro. De hecho, ¿no?, cuando uno es joven es medio irresponsable con su futuro. El tema es que ese costo lo pagamos como sociedad. Entonces ahí hay una reflexión que no es secundaria, ¿no?, porque no se trata solamente de ver cómo el adulto o la adulta mayor se percibe a sí misma, sino cómo nos vemos como sociedad, porque la política pública tiene que tener esa capacidad de anticiparse. Y lo que estamos es en un momento complicado del ciclo. Podemos vernos en el espejo de los vecinos, ¿no es cierto?, y cómo las políticas adoptadas para administrar el envejecimiento colapsan. Esa es una de las demandas que aparece en el escenario chileno frente a la modalidad de AFPs. Entonces, la AFP no es un problema del mundo rural. Y sin embargo, no es un problema porque no existe. O sea, sin embargo,
lo que se ha hecho en política pública ha sido muy importante en el proceso. Retomo Pensión 65 por el impacto que tiene en la vida de aproximadamente 550.000 personas, ¿no?, adultas mayores, ¿no?, para las cuales Pensión 65 ha sido una reivindicación, un mecanismo de pensión no contributiva que es autoafirmativo de su identidad. Y un proceso, nota chiquita al costado, muy interesante, es el de la relación que en el marco de Pensión 65 se ha producido entre adultas y adultos mayores y niños. Y eso da razón a mi consigna de abuelos y nietos unidos, jamás seremos vencidos, ¿no es cierto? Porque ese es un escenario, miren, es un escenario bien importante, ¿ya? Porque uno de los problemas que aparece para el tema de las personas adultas mayores es el tema de la, voy a decirlo en mis términos, no es exactamente el término, por lo menos que yo recuerdo en este minuto, problemas de memoria ya lo saben, ¿no es cierto? Es el de la convivencia, ¿no?, de la relación intergeneracional, en el fondo, ¿no es cierto?, de cómo uno es... La palabra familia tiene algunos vicios hoy día, ¿no es cierto?, pero cómo uno es comunidad, ¿no?, a lo largo del tiempo. Segunda nota a pie de página, no me gusta el término colectivo en la manera en que está siendo usado en el documento, en el sentido de lo siguiente: la idea de colectivo da la idea de un grupo que se mueve junto, ¿no es cierto?, que tiene una identidad, y creo que no es exacto lo que hay detrás del término colectivo desde el punto de vista sociológico en el texto. O sea, no es que sea hay un elemento cohesionador de identidad o de proyecto, sino hay un conjunto de características, ¿no?, que son comunes, pero eso no los hace un sujeto colectivo, por así decirlo. Y creo que eso es parte de los temas a discutir. O sea, en qué medida este tipo de crecimiento ha generado sujetos colectivos, ¿no?, que pueden o no defender lo que consideren positivo o cuestionar y transformar lo que consideren negativo. Y creo que eso es parte de los escenarios que están planteados. Sé que me estoy yendo un poco más allá de los tiempos, y entonces, sin terminar, ¿no es cierto?, o sea, no voy a concluir ni sacar una conclusión de esto que digo, porque creo que lo que quiero hacer es invitarlos a leer el texto. Y entonces ustedes ya saben que está escrito por economistas con una lógica académica, ¿no es cierto?, que felizmente tiene pocas fórmulas, pero que trata temas muy importantes y que hay que reflexionarlos para entender qué es lo que está pasando en este país, ¿no? Y esa relación entre pobreza, desigualdad, derechos. Yo preferiría el enfoque de derechos en el sentido de lo siguiente, ¿no?, en el sentido que los derechos son construcciones no solamente a escala local o nacional, sino a escala internacional. Y de hecho, en la discusión sobre cómo los adultos se perciben a sí mismos, trasciende una lógica de derechos. Entonces, formalizar esa lógica de derechos desde el punto de vista del debate de la política pública me parece que puede ser más eficaz en términos de la formulación de la política pública y de la revisión crítica. Eso no le quita ni un pelo al valor de las voces, ¿me explico? O sea, esas voces son claves y te ayudan a cuestionar o a evaluar en qué medida tu sistema de derechos está siendo lo suficientemente integral para garantizar la protección de esas personas. Y creo que por ahí estoy dejando varios cabos sueltos a propósito, ¿no?, para que se motiven ustedes a leer el libro, no le tengan miedo a los cuadritos y las fórmulas que aparecen por ahí, no son muchas, además están en el anexo, no lo tienen que leer. Pero si tienen dudas sobre las proyecciones, ahí están. Esos, si quieren, mis comentarios, no tan rápidos y no tan en el tiempo, pero espero que sean útiles para los autores y la discusión, y para ustedes si se animen a leer el texto. Gracias, Federico. Voy a darle ahora la palabra a Carolina Trivelli, quien hablará en representación de los autores. Una característica del libro, como ustedes podrán ver, es que se trata en todos los casos de artículos colaborativos, es decir, realizados por más de un autor. En ese sentido, se trata además no solamente en nuestro programa institucional de un esfuerzo interdisciplinario, sino también de un esfuerzo intergeneracional, que reúne a investigadores senior y a investigadores junior. En ese sentido, el programa institucional tiene también un componente formativo en la manera en la que lo pensamos y lo estructuramos en el Instituto de Estudios Peruanos. Carolina, por favor. Gracias, Raúl, gracias, Marisa y Fico por los comentarios.
Yo quisiera mencionar algunos detalles del libro que pueden ayudar a complementar los comentarios que ustedes han hecho. El primero es, siempre nos dan con palo los economistas, ¿no? Por ser economistas, y siempre comenzamos diciendo, bueno, sí, o sea, acá creo que no tenemos nada que disculparnos porque el texto está escrito para que se lea. Y creo que una de las ventajas y de los desafíos que tenemos los economistas en el IEP, como en otros espacios como el CEPIA, es que se nos ha forzado desde muy jóvenes a hacernos entender, ¿no? Y en el IEP nadie nos perdonaba una elasticidad o una derivada o una letra griega por principio, y entonces eso hace mucho más interesante esta discusión con los otros, porque siempre estamos forzados a usar nuestro instrumental, pero a comunicarnos en castellano estándar, ¿no? Y eso es un logro de nuestro gremio en la institución. Y eso es importante porque la idea de tener un tomo en el cual participara un grupo de los economistas del IEP hace una discusión interesante, porque es más difícil cuando ponemos en el mismo tomo a los economistas y a los sociólogos, a los economistas y a los cientistas políticos, porque la conversación va con muchas diferencias en las categorías, ¿no? Aquí en este libro la ventaja es que todos teníamos el mismo instrumental detrás, teníamos un conjunto de categorías comunes, y además teníamos más o menos las mismas fuentes de información, y eso también ayuda a que la conversación entre los diferentes artículos del libro sea más interesante y genere estos cruces, ¿no? Lo segundo que quisiera decir es que uno de los desafíos del libro era usar un instrumental, en el capítulo por lo menos que Carlos Urruti y yo escribimos, que es el instrumental estándar con el que se nos pega de alma, ¿no? Y nos dicen, sí, en realidad es que lo único que importa para explicar la reducción de la pobreza es el crecimiento, ¿no? Y nos dan una metodología estandarizada a nivel global que, cuando uno la aplica al caso peruano, resulta que efectivamente 66% de la reducción de pobreza es atribuible al crecimiento. Y bueno, eso es lo que sale con esa metodología. Lo que hacemos nosotros es usar exactamente esa misma metodología y decir, ok, pero cuando dejamos de mirar la pobreza nacional y comenzamos a mirar la pobreza de grupos un poquito más complicados, la pobreza rural, la pobreza de los hogares con ascendencia indígena, la pobreza extrema, la pobreza de los pobladores de la sierra rural, ¿no? Lo que encontramos es que a medida que el grupo que estamos analizando se hace más excluido, la contribución del crecimiento es más chica, ¿no? Y eso es justamente lo que es la justificación central para tener políticas redistributivas a favor de esos grupos en particular. Incluso si volviéramos a tener 8% de crecimiento, 10% de crecimiento, esos grupos no la van a hacer solo con crecimiento. Necesitan un conjunto de intervenciones que pasan por supuesto, las intervenciones que, como bien sale del artículo de ULA, pasan porque haya más demanda, que les genera puestos de trabajo, así sean temporales y de baja productividad, son fundamentales. Se necesita más infraestructura, se necesitan políticas sociales para atender a grupos que enfrentan diferentes vulnerabilidades, pero además se necesita que haya una visibilización de las características de su grupo, ¿no? Y eso es una cosa que el libro en los 3 capítulos resalta. No podemos seguir hablando de un Perú en el que todos estamos en el peruano promedio, porque ninguno de nosotros es el peruano promedio, ¿no? Ninguno de las voces que están en el libro es el peruano promedio. Entonces, si seguimos pensando solamente en estos indicadores a nivel nacional, no vamos a avanzar, no solamente en resolver el desafío enorme que tenemos, que es asegurarle a todos los peruanos una vida digna y un bienestar y un acceso a la prosperidad que todos deberíamos tener, sino que las políticas públicas terminan no yendo a resolver los problemas públicos que deberían atacar, ¿no? Y nos confiamos con muletillas de que cuando vuelva el crecimiento, en el fondo el crecimiento es importantísimo, sigue siendo importantísimo. Sin crecimiento difícilmente podemos ver reducciones sostenidas de la pobreza, monetaria y no monetaria, pero no basta con eso, ¿no? Y ese es el mensaje que creo que los 3 artículos dan. Incluso las buenas cosas que le podemos atribuir al crecimiento no alcanzan para mejorar la equidad, para llegar a todos los peruanos,
para llegar a todo el territorio, para poder enfrentar los desafíos de los distintos grupos de peruanos y peruanas. Creo que el tema de las voces es fundamental. Creo que cada vez más complementar estos discursos simplistas de es el crecimiento, lo único que importa, es muy importante. Creo que necesitamos más mediciones que solamente las de pobreza monetaria, pero igual necesitamos las de pobreza monetaria porque son sumamente valiosas y nos permiten aterrizar en mediciones comparables, prácticas, ¿no? Evaluables en el tiempo. Creo que hay un esfuerzo en marcha en el Perú por complementar la medición oficial de pobreza monetaria con mediciones multidimensionales, y mientras más haya, mejor. Hay mucho riesgo de que eso confunda, pero el beneficio de tener mejores medidas que reflejen mejor las dimensiones del problema es el único camino a que tengamos mejores políticas. Termino diciendo que el libro lo que busca es complejizar este debate que terminamos cuando vemos las discusiones en la televisión o en los periódicos achatando es que tenemos que esperar que vuelva el crecimiento, que vuelvan a subir los precios de las materias primas. Ojalá que vuelvan a subir los precios de las materias primas, ojalá que tengamos más crecimiento, pero incluso teniendo más crecimiento tenemos mucha tarea que hacer si queremos efectivamente reducir la pobreza y la desigualdad y reducir el potencial efecto de las crisis de aspiraciones que con legitimidad tienen buena parte de los grupos que enfrentan las mayores vulnerabilidades en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Carolina, gracias a todos ustedes. Como ha señalado Carolina en esta última intervención, parte del esfuerzo del libro, a lo que apunta el libro, a lo que apuntan todos los libros del programa institucional que tienen ustedes aquí delante, es a complejizar el debate. Es hacer el debate desde las diferentes entradas metodológicas, desde los diferentes instrumentales teóricos, incrementar el debate y complejizar el debate sobre esta transición del Perú de ingreso medio, sobre los retos específicos de la actual situación de un país que está dejando de ser pobre, pero todavía no llega a ser desarrollado y no lo hace de la manera tampoco que nos gustaría completamente. De ahí que les invitamos a leer no solamente el libro que hemos presentado hoy, también los otros productos del programa institucional del Instituto de Estudios Peruanos. Pueden encontrarlos todos en el stand número 40 junto a la puerta de entrada de la feria. Además, allá atrás está a precio especial por hoy el libro que acabamos de presentar. Por último, mañana tenemos otra presentación del libro sobre educación, aula y maestros. Será también en esta misma sala a las 8 de la noche. Les invitamos a que estén presentes si así lo desean. Muchas gracias.